Para continuar entonces con cómo se proyecta o se podría proyectar estas agendas en diferentes escenarios, invito a la mesa a Luis Manuel Castro, defensor delegado para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, quien nos acompañará un poco revisando el rol de las instituciones como el Ministerio Público de la Defensa, Garantía y Protección de estos derechos de los jóvenes. Bienvenido, Luis Manuel. Gracias, buenos días a todas y a todos. Buenos días. Quisiera distribuir estos minutos de la intervención de la siguiente manera. En primer lugar, quisiera presentarme. Pertenezco a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales. Y quisiera distribuir la intervención en dos partes. En primer lugar, categorizar un poco por qué es importante visibilizar el tema de la objeción de conciencia como un derecho fundamental. Algo que en nuestro entorno parece una obviedad, quisiera mostrarles que no es tanto y por qué es necesario empoderar cualquier proceso de movilización, empoderar el proceso bajo el entendimiento de que en la medida en que la objeción de conciencia es un derecho fundamental, también es un derecho susceptible de ser exigido judicialmente. Y en segundo lugar, quisiera describir un poco las actuaciones que ha venido realizando la Defensoría del Pueblo durante el último año en relación con la reivindicación de este derecho en particular, si les parece bien. Pues bien, para empezar quisiera comenzar comentándoles una experiencia que tuvimos hace unos meses en Ciudad Bolívar con el director de reclutamiento de Bogotá, donde más o menos en presencia de 1.500 jóvenes manifestó que el derecho a la objeción de conciencia en Colombia no existe. Y no existe en particular frente a la prestación del servicio militar obligatorio. ¿Qué es lo que dicen las autoridades de reclutamiento en el país? Que este derecho no existe porque en el país no existe una regulación normativa que establezca cuál es el contenido y la estructura de este derecho. Pues bien, desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo es importante que cualquier colectivo, cualquier proceso de movilización asuma, reivindique y defienda la idea en virtud de la cual el derecho, la objeción de conciencia es un derecho fundamental. ¿Qué significa esto de decir que es un derecho fundamental? Cuando nosotros hablamos de derecho fundamental desde el punto de vista del derecho constitucional, estamos refiriéndonos a la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de iniciar una acción judicial, que en el caso colombiano es una acción de tutela, para la reivindicación de este derecho. Esto, como les decía hace unos minutos, parece una obviedad, pero en la práctica no lo es tanto. Y no lo es tanto porque la mayoría de personas entienden que no existen mecanismos o dispositivos que les permitan hacer uso y ejercicio de la objeción de conciencia. No existe en la práctica una forma clara o un método asertivo donde alguien que considere que por razones de conciencia no debe prestar servicio militar se acerque a las instalaciones de cualquier batallón, formule las razones de su objeción y esa formulación de esas razones tenga un trámite administrativo claro donde se resuelva su situación. Bien, teniendo este antecedente claro en relación con la importancia de entender que estamos en presencia de un derecho protegido constitucionalmente y respaldado por tratados internacionales, quisiera describir un poco cuál ha sido el trabajo de la Defensoría en relación con este tema. Como bien mencionaba Diego hace unos minutos, esto debe ser entendido como un proyecto a largo plazo, pero que también tiene unas medidas a mediano y corto plazo que deben adoptarse. Pues bien, la Defensoría del Pueblo durante el primer semestre de 2014, estuvo trabajando en la elaboración de un informe compuesto por dos partes. La primera parte donde se realiza una serie de denuncias relacionadas con irregularidades y anomalías en los procesos de incorporación y reclutamiento. Y en segundo lugar, el informe trata de mostrar cómo en Colombia existen obstáculos y barreras de acceso para el ejercicio de la objeción de conciencia. ¿Cuál es la importancia de este informe? En primer lugar, visibilizar que en Colombia incluso existen dificultades en relación con el respeto de los derechos de quienes están llamados a prestar el servicio militar obligatorio. Es decir, incluso personas que cuentan con un respaldo legal más allá de la objeción de conciencia para no prestar servicio militar, están siendo reclutadas por parte del ejército. ¿Cuál es la tarea del informe de la Defensoría? Tratar de visibilizar esta anomalía y esta disfuncionalidad del sistema. ¿Por qué? Porque para la Defensoría del Pueblo es importante mostrar que existen arbitrariedades en los procesos de incorporación y reclutamiento. Entonces quisiera hablar de cuáles son esas arbitrariedades, entre otras, porque si nosotros estamos enmarcando todo este tipo de discusiones, todo este tipo de debates
y escenarios de movilización bajo la premisa de que cada vez sean menos las personas que vayan a la guerra, deberíamos estar conscientes o deberíamos poder estar en capacidad de evaluar qué es lo que está pasando con aquellas personas que de entrada no deberían prestar servicio militar. Entonces, para comenzar, quisiera señalarles lo siguiente. En Colombia existe una ley que deberían conocer en principio todos los hombres o todas las personas, digamos, bachilleres que están a punto de ser reclutados, que es la Ley 48 de 1993. Lo primero que encuentra la Defensoría del Pueblo al momento de elaborar este informe es que las personas que son, digamos, sujetos de reclutamiento e incorporación no conocen el contenido de esta ley. Si nosotros no conocemos el contenido de esta ley, no conocemos que tenemos ciertos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? La ley contempla dos figuras, dos categorías que son muy importantes para, digamos, evitar la prestación del servicio militar. ¿Cuáles son esas dos categorías? La primera es la figura de las exenciones y la segunda la relacionada con los aplazamientos. Los jóvenes en Colombia no saben si están exentos o no de prestar el servicio militar y tampoco distinguen muy bien el uso de las figuras del aplazamiento y por lo tanto se encuentran en la práctica imposibilitados para ejercer o para acudir a este tipo de figuras, para no ser reclutados y para no ser incorporados para prestar el servicio militar obligatorio. Entonces nosotros consideramos que un primer paso es que las personas conozcan estas figuras. ¿Cuáles son? ¿En qué consisten las exenciones y en qué consiste el aplazamiento? Las exenciones hacen referencia a aquellos eventos o a aquellas situaciones que hacen o que impiden que una persona que en principio está llamada a prestar servicio militar tenga que hacerlo. Es decir, es una excepción a la obligación de prestar el servicio militar obligatorio. El artículo 16 de la Constitución dice que la prestación al servicio militar es un deber constitucional y mientras esta norma constitucional cambie, la única forma de abstenerse o de, digamos, estar por fuera de la prestación del servicio militar estaría en estas figuras: la exención, el aplazamiento y ya hablaremos de la objeción de conciencia. ¿Cuáles son las exenciones? Por ejemplo, la Ley 48/93 establece que las personas que son hijos únicos, los hombres hijos únicos, no están obligados a prestar servicio militar. Que ha encontrado la Defensoría del Pueblo, que en diferentes regiones del país al ejército no le importa si estamos en presencia de hijos únicos o no y está reclutando. Por ejemplo, si un muchacho es hijo único y su mamá establece una nueva relación con una persona distinta, dicen ya perdió la categoría de hijo único, por lo tanto hay que reclutarlo. Y esta es una anomalía que la Defensoría del Pueblo ha querido tratar de visibilizar. ¿Qué otra situación está ocurriendo? Las personas que viven en unión libre o que están casadas tampoco están obligados a prestar servicio militar. No están obligados a prestar servicio militar. ¿Qué anomalía ha encontrado la Defensoría del Pueblo? Ustedes, por ejemplo, si están en condición de unión libre, ¿cómo acreditan esto ante el ejército? Los jóvenes no saben cómo acreditar o en qué momento específico de todo el proceso de incorporación es que pueden hacer uso de la exención o pueden invocar la exención. En teoría, al momento del reclutamiento, uno manifiesta estar incurso en esa causal. ¿Cuál es el problema? Que la gente ni siquiera sabe en qué consiste la causal. Hemos encontrado que hoy en día existen batallones que solo admiten la exención para personas que son casadas. Y esto es bien problemático porque la ley no solo protege a los casados, es decir, a quienes celebran un contrato de matrimonio, sino también, de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, a quien, a través de una decisión libre y voluntaria, decide hacer una comunidad de vida con otra persona. ¿Qué problemas hemos encontrado nosotros en la Defensoría del Pueblo? Que el ejército dice, bueno, acredíteme que usted está viviendo en unión libre. La persona dice, mira, aquí llegó esta declaración extrajuicio, que es una declaración que uno hace juramentada ante un notario, diciendo vivo en unión libre con esta otra persona, y el ejército dice, no, mire, es que la ley antitrámites, el decreto antitrámites, eliminó las declaraciones extrajuicio y no recibe la prueba. Esto, a juicio de la Defensoría, viola el debido proceso de quien está haciendo uso de la exención, porque le está negando la posibilidad de a una persona que está exenta de prestar el servicio militar para invocar esta causal, y no debería ocurrir. Si una situación de esta se presenta, ¿cuál es el mecanismo ideal para hacer uso de la exención? La acción de tutela. Sobre eso también volveremos en unos minutos. Otra exención que para el caso colombiano ha sido abiertamente desconocida por las fuerzas militares tiene que ver con el reclutamiento de personas que pertenecen a comunidades o pueblos indígenas.
¿Qué está ocurriendo? El ejército realiza las mal llamadas batidas en zonas urbanas, por ejemplo, y resulta que hay un muchacho que su comunidad envió a estudiar a la ciudad, Medellín, Cali, Bogotá, Popayán, y en el marco de esa batida lo reclutan. Resulta que la ley 48 dice que no están obligados a prestar servicio a aquellas personas que pertenecen a pueblos indígenas, pero que están habitando su territorio. La Corte Constitucional ha dicho que en estos casos no tienen por qué llevárselos, no tendrían por qué prestar servicio militar porque están exentos. En la práctica, ¿qué está pasando? El ejército está reclutando personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Y esta es una irregularidad que no puede seguir ocurriendo. ¿Qué está pasando frente a este tema en particular? El ejército se pregunta: usted me está diciendo que usted es indígena, acredíteme su condición de indígena. ¿Cómo una persona puede acreditar su condición de indígena? Lo hace de la siguiente manera: con una comunicación, una carta a los gobernadores o a las autoridades del cabildo, donde señalan su condición de indígena. ¿Qué está pasando en la práctica? El ejército está diciendo: no, esto no sirve porque nosotros necesitamos es la constancia de la autoridad municipal, es decir, del alcalde de su municipio, que diga que usted es indígena. O necesitamos el certificado del Ministerio del Interior, donde se dice que ese pueblo indígena está registrado en la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior. ¿Qué pasa en la práctica? Digamos, ¿cuál debería ser el escenario ideal? Y es que, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, ¿quién es la autoridad para determinar cuándo una persona es indígena o no? Pues la propia comunidad. No deberían ser autoridades por fuera de la comunidad. ¿Por qué quiero hablarles de estos ejemplos? Porque si todos estamos adscritos en la misma misión de evitar que menos personas vayan a la guerra, pues todos deberíamos conocer este tipo de situaciones para poder brindar asesoría a quien esté en curso en estas situaciones. Entonces tenemos esos tres casos de los exentos: hijos únicos, casados en unión libre y el caso de los indígenas. La cosa se empieza a complicar en el caso de las personas que están en causales de aplazamiento. ¿El aplazamiento cómo funciona? Usted, en principio, debe prestar servicio militar, pero como está en una situación particular, no lo preste ahora, lo presta después. Pero hoy en día no tendría por qué irse a las filas. ¿Quiénes estarían aplazados? Por ejemplo, dice la norma, todas aquellas personas que están cursando o adelantando estudios superiores. ¿Qué está pasando? El ejército está reclutando a personas que están estudiando en el SENA. Esto tiene un fuerte contenido discriminatorio a juicio de la Defensoría por dos razones. De un lado, de acuerdo con las leyes que rigen nuestro sistema educativo, la educación superior está compuesta por técnicos, tecnólogos y educación superior, y universidad. Luego, el hecho de reclutar personas que están haciendo carreras técnicas o tecnológicas es discriminatorio. No tendrían por qué llevárselos. Nosotros hemos estado en misiones donde hemos hecho bajar muchachos de los camiones únicamente con el carnet del SENA. Y esto es algo que también muchos de ustedes quizá desconocen. No tendrían por qué llevárselos a prestar servicio militar si están estudiando en cualquier instituto haciendo una carrera técnica o tecnológica. ¿Por qué les digo que esto además es discriminatorio? Porque tiene que ver con una pregunta que hay detrás de todo esto, y es: en Colombia, ¿quién en realidad es quien termina prestando servicio militar? ¿Personas de qué estratos sociales? Y es decir, quienes tienen recursos para pagar una universidad tendrían como la ventaja de no ser reclutados, de poder ser aplazados, pero quienes están estudiando técnicos o tecnólogos estarían por fuera del beneficio, lo cual además va en contra de la propia ley. Una segunda causa de aplazamiento que ha sido problemática a juicio de la Defensoría tiene que ver con los estudios ministeriales en relación con, digamos, dependiendo la iglesia o dependiendo la religión, que adelantan muchos jóvenes, y además que tiende a confundirse con el derecho a la objeción de conciencia. La norma dice: quien está estudiando para adelantar una carrera sacerdotal o ministerial, dependiendo de la iglesia, se aplaza. Si esta persona, digamos, se gradúa, quedaría exenta, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Al ejército no le está importando si una persona está inscrita en un curso ministerial o en un curso sacerdotal, e igual se los está llevando. ¿Cómo está funcionando esto en la práctica? Se los llevan, los reclutan,
y espera a ver si las personas presentan o no presentan acción de tutela. Si las personas no presentan acción de tutela, pues listo, ya tienen un reclutado más. Si las personas litigan, lo que hacen es control, tienen el proceso, a ver si eventualmente se ganan el caso y lo mantienen dentro de las filas. ¿Qué es lo que está pasando? La Corte Constitucional ha ido precisando la jurisprudencia en relación con la imposibilidad que tiene el ejército de reclutar a personas que están adelantando estas carreras ministeriales, bien sea para ser sacerdotes en el caso de la Iglesia Católica o para ser pastores en cualquier tipo de otras iglesias. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. ¿Por qué quisiera hacer como esta precisión particular? Y es que esta razón de estar cursando estudios ministeriales está siendo confundida muchas veces por, digamos, los miembros o las autoridades encargadas del reclutamiento frente al tema de la objeción de conciencia. Muchas veces una persona está cursando estos estudios ministeriales y dice, mire, yo estoy cursando este estudio ministerial. Con esa sola certificación debería ser suficiente para no ser reclutado en el país. Sin embargo, ¿qué responde? ¿Qué responden las fuerzas militares? Dicen, no, usted acaba de entrar a estudiar, luego no puedo tenerlo como objetor de conciencia. Y el tema aquí es que no estamos hablando de un objetor de conciencia, estamos hablando de una persona que ya tiene una protección legal. La ley prohíbe que esta persona sea reclutada. Esta persona tiene que ser aplazada. Bien, ¿qué más datos nos arroja el informe de la Defensoría? El dato que nos arroja el informe de la Defensoría nos revela una situación problemática en relación con los exentos y en relación con los aplazados, y tiene que ver con el tema de cuándo y cómo se resuelve la situación militar. ¿Qué está pasando en la práctica? Las personas aplazadas no se les entrega, no se está haciendo uso de la libreta provisional y las personas tienen que seguirse presentando repetidamente dependiendo de los contingentes y dependiendo del batallón, de manera que no les apliquen la multa por no estarse presentando y para que no sean declarados como remisos. Esto, a juicio de la Defensoría, es bien problemático porque es imponerle una carga desproporcionada a por ejemplo, a alguien que esté en la universidad, estar yendo cada semestre a refrendar su condición de estudiante universitario para la prestación de servicio, para que no se lo llene a prestar servicio militar. ¿Qué encuentra la Defensoría del Pueblo? Que, por ejemplo, en el caso de las universidades, existen varios batallones que solo admiten la causal si el muchacho está haciendo más de cuarto semestre. Si está haciendo menos de cuarto semestre, se lo llevan. ¿Dónde está la irregularidad? Pues que la norma no distingue entre semestres. La norma dice, si está en la universidad, no tienen por qué reclutar. Y esto es algo que persigue un fin constitucionalmente legítimo, y es promover el ingreso de todos nosotros a la educación superior. Es decir, para aquellos que no les gusta el estudio, podrían ver cómo estudiar los puede brindar de irse a prestar servicio militar inmediatamente. ¿Sí me explico? Bien, esto en relación con las exenciones y las causales de aplazamiento, que vendrá a ser con la primera parte del informe de la Defensoría. La segunda parte del informe de la Defensoría trata de denunciar dos cosas. De un lado, cómo en Colombia se siguen presentando las batidas, a pesar de que existe jurisprudencia constitucional clara y enfática que lo prohíbe, que establece que lo máximo que puede hacer una autoridad de reclutamiento es llevar a un muchacho a una dirección de reclutamiento o a un batallón y verificar su situación militar y citarlo para que defina la situación militar. Pero tenerlo, retenerlo y de una vez incorporarlo implica una privación arbitraria de la libertad. Esto, digamos, como ha habido muchas dudas sobre la interpretación jurisprudencial frente a este tema, en este momento la Defensoría del Pueblo ha impulsado poderosamente un caso que está en la Corte Constitucional solicitándole a los magistrados que están sustanciando el caso que precisen en la parte resolutiva de la sentencia claramente que están proscritas las batidas o todos los escenarios en virtud de los cuales se compele a los jóvenes para que asistan a los batallones. Esperamos que esta sentencia salga en el próximo mes con esta solicitud específica de la Defensoría, es decir, que se diga en la parte resolutiva de la sentencia que están proscritas las batidas. Bien, y en segundo lugar, el tema relacionado con la objeción de conciencia. Pensemos que cualquiera de los que estamos acá está a punto de prestar servicio militar y quiere manifestar a una autoridad de reclutamiento: yo soy objetor de conciencia y no quiero que me recluten, no quiero prestar servicio militar,
y existen poderosas razones de mi fuero íntimo que me impiden prestar el servicio militar en los términos en que se presta el servicio militar en Colombia, es decir, portando uniformes, portando armas, desarrollando actividades guerreristas con fuerte contenido guerrerista. ¿Cómo lo podría hacer? Una de las cosas que advierte o que encuentra el estudio de la Defensoría es que no existe en el país un procedimiento administrativo claro por parte de las entidades encargadas del reclutamiento para responder a estas solicitudes de cualquier persona que formule o se declare ser objetor. Es decir, estamos sujetos a la discrecionalidad del batallón. En principio, existen en los batallones de reclutamiento unos comités integrados por propios militares, lo cual es paradójico que sean los propios militares encargados del reclutamiento quienes definan si mis razones de objeción de conciencia son válidas o no. Eso en sí mismo es problemático, pero muchas de esas solicitudes, primero, no las reciben. Si usted quiere ir hoy a un batallón y decir, mire, traigo esta carta para manifestarme como objetor de conciencia, no se las reciben. Si se las reciben, no las tramitan, lo cual viola además el derecho de petición, porque ustedes saben que toda solicitud que se le formule a una autoridad tiene que ser resuelta en un término determinado, y lo que muchos jóvenes no saben es que cuentan con la posibilidad de iniciar una acción de tutela para reivindicar tanto su derecho de la objeción de conciencia como la protección del derecho constitucional al derecho de petición consignado en el artículo 23 de la Constitución. ¿Qué es lo que propone la Defensoría? Lo que la Defensoría propone es establecer como un sistema nacional de, como una especie de base de datos donde las personas formulen su solicitud y en los términos de ley las autoridades encargadas del reclutamiento resuelvan sobre la solicitud de la persona. Si la solicitud es desfavorable, pues esa solicitud se puede discutir en el escenario judicial. Pero lo cierto es que en Colombia no existe una base de datos, y con esto digamos quisiera terminar, que permita solucionar operativa y administrativamente el tema del reclutamiento. Quisiera darles un ejemplo. Tenemos el caso de una persona que es desplazada por la violencia. Esta persona residió toda su vida en el Tolima y resultó que tuvo que desplazarse hacia Bogotá. Esta persona fue desplazada cuando estaba cursando grado 11. Llegó a Bogotá y quiso solucionar su situación militar. Cuando llegó a un batallón dijo, vengo a solucionar mi situación militar. Le dice, no, tiene que devolverse al Tolima. Y dice, pero es que yo soy desplazado por la violencia. Dos problemas. Primero, si es una persona desplazada por la violencia, también está exenta de la prestación del servicio militar. Y los militares le dicen, vaya y resuelva su situación en la zona de la cual usted fue desplazado. Entonces lo que yo quiero que miren ustedes es lo irregular de la situación. Cómo yo, desplazado por la violencia, tengo que desplazarme a la zona que originó mi desplazamiento. ¿Sí me explico? Llego a Bogotá y no existe una base de datos del nivel nacional donde se puedan confrontar toda mi información. Si esta persona, digamos, hace uso de la figura de la objeción de conciencia adicionalmente, pues no existe un registro que permita también controlar a las autoridades encargadas del reclutamiento frente a la frente a la resolución de las solicitudes formuladas por los jóvenes llamados a prestar servicio militar. Todos estos problemas operativos necesitan ser visibilizados. Precisamente por eso la Defensoría ha trabajado en la estructuración de este informe y agradecemos el espacio que nos abre el Foro Distrital para tratar de mostrar este tipo de anomalías. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este tipo de irregularidades, este tipo de anomalías, si son visibilizadas, pues es más fácil hacerles control social de un lado, control judicial por parte de las personas que están involucradas, pero al mismo tiempo socializan una serie de situaciones a las cuales ustedes no deberían estar expuestos y expuestas, no solo ustedes sino en sus familias, y podemos difundir este mensaje. De manera que, como les decía al comienzo, cada vez sean menos personas las que terminan yendo a la guerra. Con esto, quisiera terminar. Muchísimas gracias por el espacio.